hay un momento en tu despertar que lo cambia todo. No es cuando ves las señales, no es cuando sientes la energía, no es cuando comienzas a cuestionar la realidad, es cuando por primera vez logras observar tus propios pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Es cuando descubres que hay una parte de ti que puede ver tus emociones sin ahogarse en ellas. Es cuando te das cuenta de que no eres la voz en tu cabeza, sino quien escucha esa voz. En ese momento, por breve que sea, es el inicio del verdadero cambio, porque una vez experimentas esa separación, una vez que sientes esa distancia entre tu conciencia y tu mente, ya no puedes regresar a vivir completamente identificado con tus pensamientos. Has descubierto al observador consciente, y ese descubrimiento es la puerta hacia tu liberación. Bienvenido, bienvenida a Espiritualidad Consciente, un espacio para expandir tu mente, elevar tu energía y reconectar con tu esencia. Durante toda tu vida has vivido creyendo que eres tus pensamientos. Cuando piensas estoy triste, asumes que tú eres la tristeza. Cuando piensas estoy enojado, crees que tú eres el enojo. Cuando tu mente dice no soy suficiente, aceptas eso como una verdad sobre ti. Has vivido completamente fusionado con el contenido de tu mente, sin darte cuenta de que hay una distinción fundamental entre quien piensa y quien observa el pensamiento. Y esa distinción, aunque sutil, es lo que separa el sufrimiento de la libertad, el condicionamiento de la conciencia, el sueño del despertar. El observador consciente es esa parte de ti que existe antes del pensamiento, más allá de la emoción, por debajo de la identidad. Es la conciencia pura que está presente cuando te despiertas en la mañana, incluso antes de que tu mente comience a generar pensamientos sobre todo el día. Es lo que permanece cuando cierras los ojos y simplemente existes, sin necesidad de definirte. Es lo que estaba ahí cuando eras niño, lo que está ahí ahora, lo que estará ahí hasta tu último aliento. No tiene edad, no tiene historia, no tiene nombre. Es simplemente presencia consciente, testigo silencioso de todo lo que experimentas. Pero descubrir al observador no es algo que ocurre de manera obvia. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin ni siquiera sospechar su existencia. Viven completamente absorbidas en la película de sus pensamientos, reaccionando automáticamente a cada escena, sin darse cuenta de que también son quien está viendo la película. Y esto no es culpa de nadie, es simplemente el estado natural de la conciencia no despierta. Nacemos identificados con la mente, porque así es como aprendemos a sobrevivir en el mundo físico. Pero llega un momento en el camino del despertar donde esa identificación comienza a aflojarse, y ahí es cuando el observador empieza a revelarse. El primer indicio de que el observador está emergiendo suele aparecer en momentos de quietud. Tal vez estás sentado en silencio y de repente notas tus pensamientos pasando como nubes en el cielo. No los estás generando conscientemente, simplemente están ahí, moviéndose por su propia cuenta. Y en ese momento hay una fracción de segundo donde te das cuenta. Espera, si puedo ver mis pensamientos, entonces yo no puedo ser mis pensamientos. Ese instante de lucidez, por fugaz que sea, es el nacimiento del observador consciente en tu experiencia. Es el momento donde la conciencia se reconoce a sí misma como separada del contenido mental. Otra forma en que el observador se revela es durante momentos de crisis emocional. Estás en medio de una discusión, completamente atrapado en la rabia, y de repente, como un destello,
te ves a ti mismo enojado. No es que dejes de sentir la emoción, pero hay una parte de ti que está observando la escena desde afuera, notando cómo tu cuerpo se tensa, cómo tu voz se eleva, cómo tus pensamientos se aceleran. Esa perspectiva, ese pequeño espacio de separación entre tú y la emoción es el observador manifestándose. Y aunque el momento pase rápido y vuelvas a quedar atrapado en la emoción, algo fundamental ha cambiado. Has probado la posibilidad de no ser completamente arrastrado por tus estados internos. También puede aparecer cuando estás repitiendo un patrón que conoces bien. Tal vez es la misma discusión que has tenido 1000 veces, la misma reacción de siempre que tienes ante cierta situación, el mismo comportamiento autodestructivo que prometes cambiar pero repites. Y justo cuando estás en medio del patrón, algo dentro de ti susurra: otra vez estoy haciendo esto. Esa voz que nota el patrón, que reconoce la repetición, que ve el ciclo en tiempo real, esa es la conciencia observadora despertando. Y aunque en ese momento no tengas el poder para cambiar el patrón, el simple hecho de verlo es el primer paso hacia la transformación, porque no puedes cambiar lo que no ves. Lo fascinante del observador es que no juzga, no dice esto está bien o esto está mal, simplemente ve. Cuando surge un pensamiento negativo, el observador lo nota sin resistencia. Cuando aparece una emoción difícil, el observador la registra sin intentar cambiarla. Es como un testigo neutral que está presente para todo, sin referencia, sin agenda. Y esta cualidad de no juicio es lo que eventualmente crea espacio para el verdadero cambio, porque mientras tu mente está constantemente evaluando, criticando, tratando de arreglar, el observador simplemente permite que todo sea como es. Y paradójicamente, esa aceptación radical es lo que finalmente permite que las cosas se transformen. Cuando empiezas a fortalecer tu conexión con el observador, algo curioso sucede con tu relación con tus pensamientos. Antes, cada pensamiento que surgía se sentía como una verdad absoluta. Si tu mente decía, soy un fracaso, eso era un hecho incuestionable. Pero cuando el observador está presente, ese mismo pensamiento se convierte en algo que puedes ver pasar sin necesidad de creerlo. Es como estar parado en la orilla de un río, viendo tus pensamientos flotar como hojas en la corriente. Puedes verlos, puedes notarlos, pero ya no necesitas meterte al río y ser arrastrado por cada uno de ellos. Esta distancia es revolucionaria porque significa que ya no eres víctima de tu propia mente. Lo mismo ocurre con las emociones. Antes del observador, cuando llegaba la tristeza, tú eras la tristeza. Cuando aparecía el miedo, tú eras el miedo. No había separación entre la emoción y tu identidad, pero cuando el observador está activo, puedes sentir la tristeza moviéndose a través de tu cuerpo, sin convertirte en ella. Puedes notar el miedo surgiendo en tu pecho, sin dejar que defina quién eres. Las emociones siguen apareciendo, siguen siendo intensas, pero ya no te consumen completamente. Hay una parte de ti que permanece intacta, observando el oleaje emocional, sin ahogarse en él. Y esa parte es tu verdadera naturaleza, lo que eres más allá de cualquier estado temporal. El observador también te revela algo profundo sobre el tiempo. La mente vive constantemente entre el pasado y el futuro. Está reviviendo lo que ya ocurrió o proyectando lo que podría ocurrir. Rara vez está completamente presente, pero el observador solo existe en el ahora. No puede observar en el pasado directamente. Solo puede observar pensamientos sobre el pasado. No puede observar el futuro. Solo pensamientos sobre el futuro.
Cuando estás en contacto con el observador, automáticamente estás en el momento presente, porque esa es la única dimensión donde la conciencia testigo puede operar. Y en ese presente descubres que la mayoría de tu sufrimiento desaparece, porque el sufrimiento casi siempre vive en el pasado o en el futuro, no en lo que realmente está ocurriendo ahora. Pero despertar al observador no significa que de repente vives en un estado de paz permanente. No significa que tus pensamientos negativos desaparecen o que tus emociones difíciles se evaporan. Lo que significa es que ahora tienes acceso a una perspectiva diferente. Tienes la opción de no identificarte completamente con lo que surge, y esa opción, por pequeña que parezca, es el inicio de tu libertad, porque la libertad no es ausencia de pensamientos difíciles o de emociones incómodas. La libertad es el poder de experimentarlos, sin ser definidos por ellos. Con el tiempo, a medida de que practicas habitar al observador, comienzas a notar que tu sentido de identidad empieza a cambiar. Antes te definías por tus pensamientos, tus emociones, tu historia, tus roles. Eras tu profesión, tus logros, tus relaciones, tus problemas. Pero cuando vives desde el observador, todas esas cosas se convierten en aspectos de tu experiencia, no en quien realmente eres. Empiezas a identificarte menos con el contenido de tu vida y más con la conciencia que lo experimenta todo. Y ese cambio de identidad es silencioso, pero revolucionario. Es la diferencia entre decir estoy enojado y siento enojo, entre estoy deprimido y estoy experimentando depresión. Son sutilezas del lenguaje que reflejan una transformación profunda en cómo te relacionas contigo mismo. El observador también te muestra algo inquietante al principio, pero liberador eventualmente. Te muestra que no tienes tanto control sobre tu mente como creías. Los pensamientos surgen por su cuenta, las emociones aparecen sin tu permiso, los impulsos emergen desde algún lugar más allá de tu voluntad consciente. Y esto puede ser desestabilizador, porque hemos crecido creyendo que somos los autores de nuestra experiencia interna. Pero el observador revela que la mayor parte de lo que ocurre en tu mente es automático, condicionado, resultado de años de programación. Y aunque al principio esto puede sentirse como una pérdida de control, eventualmente se convierte en alivio, porque si no eres el autor de cada pensamiento negativo, entonces tampoco tienes que cargar con la culpa de tenerlos. Puedes simplemente observarlos, sin tomártelos tan personalmente. Esta capacidad de observar sin identificarse es también lo que hace posible el verdadero cambio de comportamiento, porque no puedes cambiar un patrón mientras estás completamente fusionado con él. Si eres la rabia, no puedes cambiar la rabia. Si eres la adicción, no puedes trascender la adicción. Pero cuando puedes observar la rabia, cuando puedes ver la adicción en acción, sin ser completamente ella, entonces aparece un espacio, y en ese espacio vive la posibilidad de elegir diferente. No siempre tendrás la fuerza para elegir diferente, especialmente al principio, pero el solo hecho de ver que existe una opción, que hay una separación entre el impulso y la acción, es el comienzo de tu poder personal real. El observador también te conecta con algo más grande que tu pequeño yo. Cuando habitas esa presencia testigo, cuando te plantas en esa conciencia silenciosa, empiezas a sentir que eres parte de algo vasto, porque esa conciencia que observas a través de tus ojos es la misma conciencia que observa a través de todos los ojos. Es la conciencia universal experimentándose a sí misma a través de innumerables formas. Y aunque tu mente tiene una historia única,
tus emociones tienen matices personales, tu cuerpo tiene características específicas. El observador en ti es idéntico al observador de todos los demás. Es el punto común que compartimos más allá de nuestras diferencias superficiales. Y reconocer eso, incluso por un momento, disuelve la ilusión de separación que crea tanto sufrimiento. Fortalecer al observador no requiere técnicas complicadas, requiere simplemente pausar con mayor frecuencia. Requiere crear momentos en tu día donde te detienes y preguntas: ¿qué estoy pensando ahora? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Dónde está mi atención ahora? No para juzgar las respuestas, sino simplemente para notarlas. Cada vez que haces esa pausa, cada vez que traes conciencia a tu experiencia interna, estás alimentando al observador, lo estás entrenando, lo estás haciendo más presente en tu vida cotidiana. Y con el tiempo, esos momentos de observación consciente se vuelven más frecuentes, más naturales, hasta que eventualmente hay un fondo constante de conciencia testigo presente en todo lo que haces. Y aquí está lo más importante que necesitas entender sobre el observador consciente. No es algo que necesites crear, ya existe, está ahí, siempre ha estado ahí. Lo único que necesitas hacer es reconocerlo, voltear tu atención hacia adentro y notarlo. Es como el espacio en una habitación. El espacio siempre está ahí, pero normalmente solo prestamos atención a los objetos que ocupan el espacio. El observador es como ese espacio. No es el contenido de tu experiencia, es el contexto en el que toda tu experiencia ocurre. Y una vez que aprendas a sentir ese espacio, una vez que aprendes a descansar en esa conciencia testigo, tu vida entera comienza a cambiar. No porque las circunstancias externas necesariamente mejoren, sino porque tu relación con todo cambia desde adentro. El despertar del observador consciente no es el final del camino, es el verdadero inicio. Es el momento donde dejas de ser víctima de tu propia mente y comienzas a convertirte en el espacio consciente donde la mente existe. Y desde ese espacio todo es posible. Desde ahí puedes elegir, puedes crear, puedes transformar, porque finalmente tienes la distancia necesaria para ver con más claridad, para responder en lugar de reaccionar, para ser quien realmente eres, en lugar de quien tus pensamientos dicen que eres. Cultiva al observador, aliméntalo con tu atención y observa cómo tu vida se transforma desde la raíz.